El burnout o el síndrome del desgaste y la crisis de los 40, que hoy ya le llaman más bien crisis de la mediana edad, porque puede durar hasta los 50, que para ser muy justos, afecta tanto a hombres como a mujeres, pero en los hombres muchos estudios indican que les afecta más intensamente y para ser muy francos, el 99% de los hombres van a pasar por estos problemas, por lo cual hoy en día es muy grave. Además, al ser un canal y una comunidad masculinista, es decir, lo mismo que el feminismo, pero en hombres, en donde buscamos igualdad, quiero demostrar cómo el feminismo ha exacerbado o ha hecho mucho peor este problema. Asimismo, en este capítulo me gustaría que viéramos algunas de las soluciones. Vamos a entender qué es, por qué el feminismo lo empeora y cómo lo podemos solucionar. Hola y bienvenido, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria. Para empezar, ¿qué es el burnout o el síndrome del desgaste? Es un estado de agotamiento emocional, mental, físico y muy importante el emocional, que no significa estar cansado, porque estar cansado pues te tomas una siesta o duermes bien una noche. No es una desvelada, es algo que te lleva mucho tiempo en donde ya tiras la toalla y dices, ya estoy cansado emocionalmente, mentalmente. ¿Cómo se puede reconocer? Bueno, el primero es una sensación de agotamiento, apatía, ya no quieres hacer cosas, una desconexión emocional, baja autoestima o una sensación generalizada de que vales menos. Y por último, te va a generar problemas de salud. Como tú sabes, tanto el insomnio como el estrés son los principales indicadores que te van a estallar algún problema de salud. Es decir, ya estás como cansado de la actividad que haces, de la vida que tienes, ya te agotaste emocional, mentalmente. Y lo uno en este capítulo con la crisis de la mediana edad, que antes se le llamaba la crisis de los 40. ¿Qué es como tal este tema? Es la introspección de nuestra propia vida y es darnos cuenta o estar insatisfechos más que darnos cuenta de lo que hemos logrado, de lo que hemos vivido. Mucha gente habla del rat race o del círculo del ratón, ¿no? De ese juguetito. ¿Por qué? Porque estás corriendo, pero no llegas a nada. E incluso te pones a pensar, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho tal? O, oye, en 10 años me van a correr y pues las empresas con la mano en la cintura no les interesa un comino. ¿Qué hice de mi vida? Una pérdida del propósito de nuestra vida. Es decir, es una reflexión sobre las decisiones que tomamos, lo que estamos haciendo hoy, y si se dan cuenta, pues ambos van muy de la mano. Muchas veces el burnout genera la crisis de los 40, o viceversa. La crisis de los 40 nos empieza a agotar, porque hemos reflexionado y notamos todo lo que dejamos de hacer, cómo estamos viviendo hoy y qué nos espera en el futuro. Evidentemente, en ambos casos son pues mucho más agresivos hoy en día por todo el tema de las redes sociales. ¿Por qué? Porque nos vemos y nos comparamos con otras personas. De repente olvidamos que las redes sociales pues, son falsas. Las personas presentan lo mejor de sí mismos en las redes sociales, pero no es que vivan todo el día felices y todo el día en fiestas y todo el día de viaje. E incluso el estilo de vida que enseñan muchas veces, pues eso nos genera todos estos problemas. Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer sus opiniones. Ahora bien, me parece que el feminismo mal entendido de hoy en día está exacerbando o está haciendo mucho más probable que a ti te pase y está haciendo que los problemas sean mucho más grandes. Y todo se debe al feminismo. Que recordemos, el feminismo nunca fue el mejoramiento de las mujeres. No es la batalla por las mujeres. Era igualdad de derechos y obligaciones, aunque no les guste a las mujeres, entendiendo que hombres y mujeres somos diferentes, lo cual en el mundo occidental ya se logró hace 50 años. Pero en realidad hoy estamos viviendo en misandria y en un matriarcado en donde todo tiene que ser benéfico solo para las mujeres y la culpa de todo es de los hombres. Me gustaría darte algunos ejemplos de por qué el feminismo te va a afectar. El primero y el más claro, en donde creo que la gran mayoría de los hombres se está atorando. Roles tradicionales versus las mujeres no tienen roles de género. Roles tradicionales me refiero a, claro, el hombre tiene que ser proveedor como en 1950.
Pero las mujeres todas son muy empoderadas, todas son muy libres. Y eso sí, roles muy tradicionales, pero ahí olvidamos el feminismo y la igualdad. ¿Dónde quedó? A ver, si yo trabajo, tú trabaja. No hay diversidad, equidad e inclusión en donde te tenemos que dar el trabajo solo por ser mujer. Entonces, ¿dónde está? Tú tienes que ser caballeroso, pero una mujer no tiene que ser una dama. El hombre tiene que respetar a la mujer, pero una mujer no necesita respetar al hombre. Al mismo tiempo, las mujeres exigen cuando les conviene ser tradicionales, pero si no te exigen que sean roles modernos. Es decir, si yo quiero todos los días subir imágenes en mis redes sociales en traje de baño o ropa interior o ropa de gimnasio muy reveladora, eso es muy moderno, eso es mi problema. Tú no salgas con tus amigos a jugar dominó o a jugar fútbol, pero yo quiero salir a una discoteca semi-encuerada con mis amigas sola y lo tienes que aguantar. Si se dan cuenta de esta ambivalez o esta diferenciación en cuando le conviene a las mujeres, tienes que ser moderno, pero al mismo tiempo cuando también les conviene, tienes que ser tradicional, pero no le exijas a ella ser tradicional. Y si a ti te conveniera ser moderno, es decir, pues, que te mantenga tu mujer o que ella trabaje, o yo me quedo con la custodia infantil. No, eso no me interesa. Yo ahí sí quiero ser muy tradicional. No quiero 50-50, excepto en el divorcio. Soy muy feminista hasta que llegue a la cuenta. Exceso de demandas feministas que son contradictorios. ¿A qué me refiero? Yo como mujer puedo ser muy celosa, pero a ti ni se te ocurra ser celoso porque entonces eres posesivo o algún término de estos modernos. Hoy más que nunca el desequilibrio emocional enfocado en contra de los hombres es brutal. Como saben, el problema más grave que tienen los hombres hoy en día son problemas de salud mental. Temas como culpa, vergüenza, que te humillen, que esté mal visto ser hombre, ser masculino ni se diga, es lo peor que puede hacer. Hoy en día los hombres solo somos cartera, solo vales como individuo si tienes dinero. Si no tienes dinero, ni eres hombre, ni eres un ser humano. La poca capacidad de tener espacios en donde podamos expresar nuestros problemas y no sentir vergüenza. Claro, todas las mujeres hablan de que quieren un hombre que sea abierto emocionalmente, pero cuando lo haces, te va mal. No se te ocurre contar mucho tus problemas de la oficina, pues si no, ella se preocupa de qué tal si lo despiden. Y si no tienes dinero, pues chao, ya no me sirves. Si eres demasiado emocional, ay, qué femenino eres, te quiero dejar. No hay un espacio en donde podamos hablar. La psicología moderna no ayuda a los hombres. Hay muy pocos psicólogos hombres. Y tampoco hay otros hombres que ayuden. Entonces, en el hogar no podemos hablar, pero tampoco con un profesional, pero tampoco con otros hombres. La pérdida de relaciones sanas masculinas. Cada vez es más común que las mujeres se quejen de si juegas videojuegos, si sales con tus amigos, no puedes ir al fútbol, no puedes hacer esto. ¿Por qué? Porque te tienes que centrar en mí. Las mujeres todas quieren un hombre millonario, pero que trabaje poco para que me pueda atender. Y ni se te ocurra tener vicios, o amigos, o hobbies, u otra cosa. Y si tienes hijos, menos, porque las mujeres son muy modernas y la mitad del trabajo del hogar lo tiene que hacer el hombre, y con el cuidado de los hijos. Y el último ejemplo, y el más claro, son las injusticias sociales derivadas de la ley. ¿A qué me refiero? A que hoy en día las leyes están en contra del hombre. Imagínense el impacto del burnout o de la crisis de los 40 si te divorcias y te quitaron todo lo que tienes y te quitaron a tus hijos y no los puedes ver y te pusieron una demanda falsa. Claro, y si demuestras que la demanda es falsa, a ella no le va a pasar nada. Es más, no tienes presunción de inocencia. Tú tienes que demostrar que no hiciste lo que te dijeron. Todas las injusticias relacionadas en lo laboral, en que si por ser mujer la tienen que ascender a ella o la tienen que contratar a ella. Hoy más que nunca estamos viviendo en un matriarcado en donde las leyes solo benefician a las mujeres. Entonces, por supuesto que es normal que los hombres caigan en crisis de los 40 cuando te quitaron todo lo que tenías, tus hijos no los puedes ver, los tienes que ver en un centro de infantil, que es casi una prisión, y tienes una persona social que te está revisando qué dices, qué no dices, cuándo lo puedes ver, y si la mujer te deja verlos, porque la alienación parental, no, esa no cuenta, siempre y cuando lo haga una mujer, porque la mujer quiere más dinero. Recuerda que ya sale a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil vienen los datos para que lo busques.
Realmente tenemos que tener mucho cuidado. El burnout o la crisis de los 40, por un lado, nos puede llevar a tomar decisiones muy tontas, como salir con una chica en sus 20 que solo quiere estar contigo por tu dinero y dejarte en la ruina, o tener problemas de salud mental, tener una depresión muy fuerte, o como ustedes saben, el 70-80% y cada año crece más el número de casos totales de quitarse la vida, del suicidio. Eso es un problema bien grave en hombres. O dejar un empleo, o no tomar nuevas oportunidades, o nuevos retos, tener riesgo, aceptar el riesgo. Antes los hombres tomábamos más riesgo, pero por los roles de si eres padre, si eres esposo, tienes que proveer, tienes que hacer esto, ni se te ocurra perder un empleo seguro. No vayas a tomar la oportunidad de ser un emprendedor. Todos estos dos problemas son muy graves. Ahora bien, ¿cómo sí podemos solucionarlo? El primer punto es reconocer la lucha masculinista, siempre respetando los derechos y las obligaciones de las mujeres. ¿Pero a qué me refiero con esto? Que te des cuenta que estás viviendo en un matriarcado. Y así como las mujeres exigían igualdad, pues démoselas. Dejemos de pensar que las mujeres son seres de luz o que necesito buscar una mujer tradicional. Esa no existe. El feminismo ya está a su máximo esplendor desde los 70. Llevamos 50 años metiéndole en la cabeza a las mujeres que son feministas. Hoy ya no existen mujeres tradicionales. Por ello es tan importante que entiendas que tenemos que adecuarnos como hombre a esta igualdad. Deberíamos estar viendo igualdad de custodias o custodias compartidas infantiles. O las mujeres deberíamos castigarles cuando no trabajen, no premiarlas y darle a los niños. O mantener a tu ex esposa. O deberíamos pelear el por qué debemos darle el trabajo a las mujeres por el hecho de ser mujeres. A lo cual me lleva a definir correctamente el nuevo rol masculino. Que hoy seguimos discutiendo que mujer tradicional y soy proveedor. Tu única valía es ser proveedor. Cuando hoy en día las mujeres ya son exitosas. Y no me refiero a nuevas masculinidades, que eso es un nombre afeminado. No, 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 no. Eso está terrible. Las nuevas masculinidades las debemos destruir por completo. Debemos tener el derecho de ser hombres y ser masculinos, pero entender que ya vivimos en feminismo. Y las mujeres tienen los mismos derechos y obligaciones que los hombres. Adecuarnos a esos roles. Tratar de conseguir apoyos emocionales correctos, sea con un profesional o con la pareja. Desde el principio que estés en una relación de pareja, si tú estás más jovencito, para que no tengas en 20 años un problema como burnout o crisis de los 40, desde el principio ten la capacidad de hablar con tu pareja o buscar profesionales. O mejor aún, tener una red de apoyo con otros hombres en donde puedas discutir tus problemas. No te los calles. Y si alguien te los platica, no seas machista, no, ¿por qué me cuenta problemas emocionales? Escúchalo y ayúdalo. Evidentemente tratar de tener cuidado tanto de tu salud como tu aspecto. Tratar de comer mejor, dormir bien, que eso es lo más importante de todo. Tener movilidad, moverte. Si no puedes hacer ejercicio, por lo menos moverte lo suficiente. Que te tratas de arreglar, que te trates de estar limpio, bañado. No te dejes caer en una depresión. Controlar correctamente vicios. Todos los temas de salud que hay. Tengo varios capítulos hablando del tema. Y por último, exigir esta famosa igualdad. Seamos lo suficientemente feministas para recordarles a las mujeres. Feminismo era igualdad de derechos y obligaciones. Entonces, exijámosle. ¿Por qué no estamos exigiéndole a los políticos, a los que nos gobiernan, al Estado, a que nos traten igual que a las mujeres? ¿Por qué debemos contratar mujeres simplemente por ser mujeres? ¿Por qué las mujeres no van al mismo tiempo a prisión? ¿Por qué las mujeres les está yendo mejor en las escuelas? ¿Por qué tienen más incentivos las mujeres? ¿Por qué tienen más becas, apoyos sociales, institutos, lo que ustedes quieran? ¿Y nosotros dónde quedamos? Debemos exigir esa igualdad. Y para ello es muy importante que me sigas a mí o a otros creadores de contenido masculinistas. Que escuches lo que están diciendo, que escuches las noticias. Hay muchas personas que creen que, la ONU habla mucho, pero no pasa nada. No, la Agenda Global 2030 o 2045, es un chiste. Pero bien que hoy nos están quitando derechos todos los días y tú no te has dado cuenta. Y sigues discutiendo de que si debemos o no ser proveedores. Y resumo, lo más importante,
hombres que apoyemos a otros hombres. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria. Nos vemos en el próximo capítulo.